Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, aquí que se nos termina abril, pero este va a ser un abril muy especial porque al ritmo del 2x4 yo quiero presentar a mi invitada de hoy, una invitada pues, que me ha sorprendido gratamente. Ella es directora, presidenta de Tango en Acción, además voluntaria de Clowntigo, de los amigos de Clowntigo, doctora en psicología, terapeuta del movimiento y profesora en la Universidad de Oviedo. Ella es Susana Carnero Sierra. Muy buena, Susana, ¿qué tal? Muy buenas. Muy encantada de estar aquí, la verdad. Encantadísima yo tenerte, haberte encontrado, saber que existe Tango en Acción, algo que dije, y wow, bueno, evidentemente yo vengo de Argentina y a mí el tango es algo que me atraviesa, así que dije, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Cómo ha llegado el tango a tu vida, Susana? Uy, qué buena pregunta e inesperada. Bueno, en realidad el tango llegó también de manera muy inesperada. Creo que nos pasa a todos y a todas que nos lo encontramos fuera del ámbito cultural, ¿no? Ujú. De la gente que si habéis nacido un poco en esa idea o en esa cultura. Fíjate que también este proyecto vino marcado y mi inicio al tango vino marcado por muchos viajes que yo he hecho ligados también al trabajo relativo al ser investigadora en general. Vale. Entonces, en uno de estos viajes, en una estancia de investigación de que ya estaba pues, estudiando otro tipo de cuestiones, el aprendizaje, cuestiones así más básicas de la psicología, y estaba en Cardiff, en Reino Unido, y recuerdo que también fue una experiencia muy solitaria en general. Es decir, me encontré con una cultura también diferente y de repente encontré clases de tango y dije, voy a probar. Y ahí ya se acabó todo. Qué De bueno. repente descubrí un mundo apasionante que creo que todas las personas que se hayan acercado Ujú. pues han valorado como apasionante. Qué bien, qué maravilla. Bueno, cuéntame cómo nació Tango en Acción y ya luego te preguntaré por qué el tango y qué características tiene. Pero primero cuéntame cómo nació el proyecto de Tango en Acción. El proyecto de Tango en Acción cristalizó de una idea que sí que es verdad que yo había experienciado en Argentina, en Buenos Aires. Ujú, Había participado como voluntaria en un programa que había ahí en el Hospital Ramos Mejía con ujú. pacientes de Parkinson específicamente. Llevaban años trabajando y esa experiencia me enamoró directamente. Esa idea estuvo latente, lo comentamos cuando volví a Asturias, lo comentamos con pues, los profesores y los compañeros que tenemos aquí afortunadamente en Asturias, en particular los profesores de Oviedo de Lisa Danza Ujú, y los profesores de Tango Brujo en Gijón. ujú. Y ellos se enloquecieron también, ¿no? Con la idea de poder realizar algo así. Pero muy curiosamente el paso adelante lo realizamos gracias a una estudiante de fin de grado de psicología que se interesó y una compañera también, Azucena, que se interesó por estas cuestiones del movimiento, de la rehabilitación. Y más que nada me preguntaron si habría alguna posibilidad bueno, de realizar alguna experiencia y de investigar estas cuestiones. Y estos como 3 o 4 vértices se pusieron adelante cuando nos pusimos en contacto con Parkinson Asturias aquí en Oviedo y nos Ujú. dijeron, venid, os dejamos un espacio, un grupo y vamos a ver qué pasa. Qué bonito, qué Sí. bonito, qué bonito. Está detrás, voy a nombrarlas, igual el equipo es más grande, ya me Y solventarás bueno, quién una me compañera falta. más Claro, está Beatriz Álvarez, también doctora en sí, psicología. Tenemos a los profes Elisa Novo, Alberto Areses, también aquí en Oviedo, profes de tango, y a sí, Humbe Aranguren en Gijón, ¿verdad? sí, sí. Y Alejandro Argueine también que nos Sí, echaba una mano ahí ¿ves? desde Gijón. Ese fue el equipo inicial. Ujú, Sí. ujú. Ahora hay más participantes. Ahora, como estamos, es un proyecto también en búsqueda de espacio. También Ujú, ujú, te sorprendió, supongo, que encontrarnos y a mucha gente porque no estamos siendo muy visibles. ujú, En ujú. la medida que dependemos muchísimo, pues como absolutamente tanta gente del campo de lo social, lamentablemente, pues de búsqueda de proyecto, de poder sostener esto en el tiempo. Entonces, hasta que no tengamos una actividad muy asentada con alguna asociación o algún espacio en concreto, nos gusta ser un poco discretos en ese Ujú, sentido. ujú. Entonces, en función de que podamos volver a relanzar otra vez las clases el próximo curso, quizás Claro, podamos incorporar a alguien más, por ejemplo. claro, Sí, claro. sí, Estupendo, estupendo. sí. Cuéntame, como terapeuta y especialista en el movimiento, ¿qué provoca el movimiento no solamente a través del cuerpo?
sino a través de la mente, ¿no? Del cerebro. En general. Y claro, claro. Claro, desde las personas que supongo que tenemos un punto de vista también más global, desde esta unión que todavía no sabemos qué está ocurriendo y que todavía estamos dividiendo, ¿no? Claro. El mente y cuerpo que todavía está sin resolver, se resuelve bailando. Yo eso lo veo bastante claro. Bueno, la cantidad de estudios que tenemos, y además en los últimos 10 años ha habido un auge increíble tanto de la forma que tenemos de empezar a explorar la actividad física también como una actividad psicofísica. Por cuanto es verdad que se oxigena, bueno, todo lo que los fisiólogos nos dicen que pasa con el ejercicio, pero además incluso el propio ejercicio tiene un beneficio, pues sabemos, de descompresión también mental, de alivio y también de distracción, ¿no? De ese rumiamiento cotidiano. Pero además yo digo la danza, la expresión corporal, el Sí, el movimiento dirigido movimiento. a algo y con algún tipo de ritmo, que puede ser con música o sin música, o te puedes mover con el viento, bueno, lo que tú quieras hacer. Nos organiza también las ideas y yo creo que nos empuja también hacia adelante, porque empezamos a resolver en danzaterapia, danza-movimiento terapia, se estudia o se trata de explorar cómo al bailar, al generar ejercicios en torno a la danza sobre un problema, tú ya estás haciendo algo sobre ese problema. Eso por una parte. Luego también cuestiones específicas que tienen que ver con la organización fisiológica y la propia naturaleza fisiológica, por ejemplo, en el caso del Parkinson. Ha sido clarísimo, ha sido una llave y una cerradura el Parkinson y el tango y la danza en general, que hay protocolos. Está la gente de danza para Parkinson desde Canadá y extendida a todo el mundo. Ahora va a haber un congreso en Barcelona increíble donde van a estar, donde también, por ejemplo, el ballet organiza muy bien o encaja muy bien para ayudar, entre otras cosas, a restablecer la continuidad del movimiento, el movimiento suave y sobre todo la rítmica del caminar. Y ahí hay alguna explicación de tipo, la gente de neuro, por ejemplo, nos dirá de tipo fisiológico, porque hay una especie de puente que se crea a través del ritmo y de la ejecución del ritmo, ¿no? Y hay un bastón rítmico. Son varias cuestiones a todos los niveles, sí, desde el más fisiológico hasta el más emocional. Y luego la dimensión social de la danza es divertida. Lógico, Y entonces, trabajar en la diversión, sabes bien también que ayuda cuando hay dificultades. Exacto, exacto. Que el objetivo al final es ese, ¿no? Un poco más allá de lo fisiológico, como bien decías, está Sí, el bienestar, ¿no? sí. Algo que necesitamos realmente como seres humanos y después, además de todo este tiempo tan crítico, ¿no? Después de una pandemia, después de estar encerrados, ¿no? Y todas estas cuestiones Sí, que sí, un tiempo que ha sido inmóvil. Exacto, exacto, En justamente cualquier... a eso sí, a eso me quería dirigir. No solamente la inmovilidad física, sino también el encierro mental, ¿no? Sí, sí, De sí, todo sí. tipo, claro, claro que sí. Yo me pensaba hoy algo que ya me confirmarás, pero ¿por qué el tango? ¿Tiene que ver con las características un poco de esto de lo pasional, como bien sabemos, el tango hay que abrazar? El abrazo, tiene que ver con la técnica. ¿Por qué el tango, Susana? Bueno, nos dicen, nos dicen, pues nada, muchas personas que se han dedicado a examinar qué está pasando aquí desde la investigación específica, pero también desde hace muchísimo tiempo los músicos también nos lo pueden decir, los músicos de tango. Empezaste hablando del 2x4, que es una construcción, la construcción ¿Sí? musical, y eso tiene que ver directamente con el caminar humano. Y de hecho, cuando empiezas a bailar tango, los mejores profesores te insisten mucho en que podrías estar meses y meses solo aprendiendo a caminar con otra persona. Y eso ya es algo increíble para estar trabajando también todo un curso pues, con personas con Parkinson o bueno, con lo que quieras. Pero sí que es verdad que la construcción musical es importante, ya nuestra estructura de la música, de toda esta historia del tango, encaja perfectamente con nuestra forma de caminar, de avanzar, que es uno de los principales problemas pues, o síntomas que se ven, con los que se ven muy problematizados este tipo de personas que conviven con esta enfermedad. El caminar por la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, la terapia rítmica auditiva, que ya se utiliza desde hace mucho tiempo, que simplemente es aplicar un ritmo, incluso un tiempo regular, de manera auditiva externa, hace que este tipo de
de personas puedan volver a caminar de manera regular. Eso está en el tango y es la base, Ujú. el S1-2, S1-2. Eso por una parte, ¿no? También luego sabemos en las experiencias que yo haya visto como Parkinson, pero también otra increíble experiencia que pude participar ahí en Buenos Aires, en el Borda. Había un programa para gente que estaba, para hombres en concreto, que estaban ahí en un módulo de hombres en tratamiento. En función de las orquestas cambiaba totalmente. Por ejemplo, ahí en el Borda no se podía trabajar con ciertos tangos, efectivamente. Eso todavía es un misterio que habría que seguir estudiando y hay mucha gente por ahí en el tema de la música que lo está haciendo. Pero, por ejemplo, el Parkinson funciona muy bien por todo el tipo de músicas que son muy marciales, que Ujú, enganchan muy bien con esta, que tiene un ritmo muy claro. ujú. Auditivamente. Y luego, por otra parte, la parte social, efectivamente, y el abrazo es importantísimo, porque el abrazo que tiene toda esa, hay todo ese fondo increíble en el baile que es tan importante y tan difícil, porque incluso los grandes maestros siguen dándole vueltas a qué es esto de abrazar, ¿no? Y todas las posibilidades. Esa dimensión se encuentra muy bien en todas las versiones del tango adaptado a diferentes colectivos, en particular el Parkinson, porque se da una comunión, se da un contagio de Ujú. movimiento, un movimiento fluido que podemos llegar a mantener. Es importante decir, normalmente en las clases de tango para Parkinson se trabaja con persona que convive con la enfermedad, persona que no tiene en particular esa enfermedad y que conserva ciertas características del movimiento Sí, sí, suave, porque se contagia, se contagia. qué Se bonito, contagia y se comparte. qué bonito. Ahí va. Entonces eso es algo muy interesante que solo tiene el tango en función, por ejemplo, o a diferencia de otros bailes de salón, que sería estupendo. Ujú, ujú. Eso también nos ayuda, nos da una dimensión también de seguridad, pues prevención de caídas, la persona se siente segura, contenida, que es una palabra que se emplea mucho en la danza, en la enseñanza del tango, ¿no? La contención, y es una palabra muy vuestra, Ujú, que ujú. me encanta, Claro, que aquí se claro, usa claro, mucho, claro. Sí, sí, y es una palabra muy buena para todo lo terapéutico, ¿verdad? Que así yo es. he adoptado, Sí. con vuestro permiso. Algo como también que podríamos adaptar a lo que es acompañamiento aquí, ¿no? Que podemos ahí, Sí, claro, claro, acoplamos sí, esto, eso es, eso es. y bueno, alguna cosilla Eh, más. claro, ¿cómo en esta investigación tuya, que no quiero que se olvide que te has ido a no solamente a Argentina, sino que has estado en Toronto y en qué otras ciudades más? Particularmente, mi fondo se lo debo, desde luego, a Buenos Aires, A Buenos Argentina. Aires, ¿eh? Un montón de experiencias, tanto con el tango como con otras cuestiones. Y sí que es verdad que el otro pilar importantísimo, al que fui gracias a personas que conocí en el Ramos Mejía, Ujú, fue en Canadá, en Toronto, en la Universidad ujú, de York, ujú, y también en las clases que hacían de tango para Parkinson, no, danza para Parkinson, ujú. en la Academia Nacional de Ballet de Toronto, que fue una experiencia impresionante. También por conocer de manera muy cercana la experiencia de las propias personas, ¿no? Que estaban bailando, llevaban años bailando y te decían, yo nunca bailé y de repente me encanta venir aquí porque adoro todo esto también, la pandemia fue como un palazo, ¿no? Para todo ese Exacto. parón. Yo diría que fundamentalmente fueron mis dos referencias, esas dos. Ujú, Luego, bueno, tuve otras experiencias que tienen que ver con el mundo de la investigación dentro de la psicología experimental, ujú. que pienso que fueron previas y sobre todo estuvieron también en Buenos Aires, que tengo que agradecer mucho también a gente de la psicología experimental ahí en Buenos Aires. Hago así un poquito porque descubrí precisamente el otro día que se nos fue una de las supervisoras que estaban ahí y que a mí me pareció fundamental. Y bueno, también en Inglaterra tuve muchas experiencias. Pero eso fue muy importante también, me alegro que salga, porque esa base que tenemos, que también tiene Beatriz, que comparte conmigo pues el peso de la investigación, de ser muy exactas también en cómo difundimos todo esto, Ujú, en cómo ujú, implementamos todo esto con muchísima responsabilidad también. ujú. Ese fondo que seguimos trabajando nos da mucho rigor, porque Claro, hay veces, sí, y nos da mucho peso, yo creo que a todo esto, y cierra muy bien el equipo también artístico, que es claro, fundamental. claro, claro. Que me anticipaste un poquitín allí, pero quiero profundizar. ¿Qué es la observación? ¿Cuál es la observación de las personas? ¿Cuál es el reflejo, ¿no? ¿Qué, qué demuestran desde un inicio hasta un proceso ya más avanzado de este movimiento, de este baile, de este tango?
Mm. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son las cuestiones que tú como investigadora observas o escuchas en las Em, personas, claro, que participan? bueno, a varios niveles. Simplemente desde el punto de vista sintomático, sí que es verdad, yo tengo una experiencia que se me quedó muy grabada desde el Ramos Mejía, por ejemplo. Ajá, Recuerdo, llegaba ahí, una parte estaba bien, las clases se hacían, que luego sé que las trasladaron al Salón Canning, ahí como ajá, para darle. Porque una cosa muy importante también que he escuchado también de mucha gente que se dedica a la danza en general, a la danza integrada, que es que cuando trabajas con la danza, trabajarla no como un pasatiempo también, sino bueno, trabajar con personas que quieren bailar y quieren aprender a bailar y ese es el objetivo, no con pacientes claro. que vamos a, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por eso. El caso es que entré y sí que es verdad que vi a uno de los participantes que tenía un día como, pues como malo, ¿no? Que se dicen, que realmente tenía un movimiento muy cortado, que no conseguía iniciar la marcha. Ajá, Entonces llegué y me puse a bailar con él y de repente no nada, perfectamente. O sea, una marcha, no sé si era una milonga lo que tocaba en ese momento, que sabes que es sí, mucho sí. más vivo, además, que también funciona muy bien. Y nada, bailó perfectamente y volvió, hizo perfectamente siguió la pista y pudo como volver bueno, reenganchó perfectamente con el caminar. Y eso me pareció mágico. Esas cosas suceden mucho con lo rítmico, ¿no? Y eso en un proceso, por ejemplo, de un curso entero se ve desde Ujú, teniendo en cuenta que también, date cuenta, son enfermedades que avanzan, con lo cual claro, ver una mejoría es complicado. Eso es una gran dificultad, por ejemplo, de la investigación, ¿no? claro. Encontrar. En ese cuando arrancamos en Tango en Acción aquí en Oviedo, con nuestra alumna, con todo el trabajo que también hizo, sí que vimos que hicimos una pequeña tarea de seguimiento de ritmo, de tapping, que se llama. Es decir, hay un Sí, pulso regular y las personas se tratan de ajustar y luego las dejas solas para ver hasta qué punto pues le van dando a la pantallita, ¿no? claro, Respetando como claro. ese tic-tac. Hubo una mejoría, sí, ahí observamos que hubo una mejoría en esa tarea, en unos 6, 7 meses con una clase una vez por semana. Qué bien. No lo podemos medir, pero hay estudios que dicen que, por ejemplo, ganan amplitud de paso, ¿no? Y Ajá, seguridad y, desde luego, se ayuda muchísimo para generar estrategias de prevención de caídas en general en cualquier persona así de más edad, pero en ujú, particular con ellos se trabaja muy bien el equilibrio y se nota. Y luego se avanza en la danza y eso también en cuanto a la autoestima, dentro de un contexto de una enfermedad que supuestamente me va a quitar calidad de movimiento, de repente empezar un aprendizaje de movimiento en el que yo mejoro claro. y aprendo y empiezo a bailar o a hacer, ¿no? ¿No? Y la otra persona me está respondiendo y encima disfruto, yo creo que es muy importante y eso Es, es se ve más. fundamental, ¿no? Es un Sí, sí, fundamental para el día a día, quiero decir, porque al final, bien sabes como psicóloga que cuando nos enfrentamos a enfermedades por el estilo, ¿no? Que tienen un pronóstico, bueno, no muy prometedor, el efecto psíquico, ¿no? Es por lo general depresiones y cuestiones, bueno, sí, está ahí también, que claro, se discute un poco el origen, pero sí, claro. sí, bueno, por cualquiera de nosotras, por cualquiera que nos esté Cualquier cosa, quiero escuchando, decir, no solamente hablamos de enfermedades tan así, sino cuestiones sí, que enfrentarse a un diagnóstico a veces. exacto, exacto, exactamente. Susana, yo te agradezco infinitamente tu tiempo. Sí. Esperamos que este difundir pueda traernos ahí mucha suerte y que puedan abrirse espacios para que Tango en Acción Sí, traiga ritmo y traiga ese bienestar tan necesario sí, para sí, todos, ¿no? sí, sí. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad bueno, efectivamente de la difusión y de poder conocerte y Claro. charlar contigo. Bueno, yo encantada, además estamos muy cerquita, Sí, así que sí, ojalá, sí, ojalá que salgan más pues, cosas de aquí. Muchas conexión. gracias por tu tiempo, Susana, y tu trabajo y tu Gracias. investigación, a ti y además al resto de compañeras y compañeros, ¿eh? Gracias a ti y a todo el mundo que esté escuchando. Un abrazo, Chao. adiós.